buenas a todos. Me llamo Eduardo Jiménez, soy de Upata, del estado Bolívar. Aquí estamos junto a mi esposa y a mis hijos sirviendo al Señor. Es un privilegio poder compartir algo de la palabra de Dios con todos ustedes. Quiero leer 3 versículos que nos hablan algo de la fe. Primeramente en Mateo capítulo 17 y el versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El otro versículo en Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y finalmente en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hasta aquí, esperando que el Señor utilice su palabra especialmente en la salvación de algún muchacho, de algún niño, niña o joven en esta ocasión. Amén. Ahora, he sido invitado para dar una palabra y entiendo que han venido estudiando acerca de la fe. Yo quiero hablarte de la fe de una forma muy sencilla. Quiero hablarte de 3 aspectos de la fe. Y estoy pensando en Hebreos capítulo 11, primeramente lo que es el concepto de la fe. Dios dice que la fe es certeza, pero también es convicción. Certeza tiene que ver con algo seguro. Es la sensación de seguridad en el corazón, en el alma de una persona. Pero convicción es la base para esa seguridad. Ahora, más adelante en Hebreos capítulo 11, versículo 6, encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y he llamado a ese versículo el contentamiento de la fe. Cuando una persona, por muy pequeño que sea esa persona, un niño o una niña, pone su fe en el Señor Jesucristo, pone su fe en Dios, pone su fe en la palabra de Dios, el Dios eterno, el Dios de la palabra, se siente complacido. Y ojalá que al finalizar toda esta serie donde han estado estudiando la palabra de Dios, cada corazón, pequeño corazón, termine complaciendo a Dios por la fe. Fijémonos, hemos leído 3 versículos que nos hablan de un aspecto de esa fe que estamos hablando. En Mateo capítulo 17 quiero resaltar que lo que espera el Señor es una fe pequeña, tan pequeña que el Señor lo compara con un grano de mostaza. Yo no tengo mostaza acá, pero quise hacer una figura simbolizando la mostaza, el granito de mostaza, la semilla de mostaza. Es una de las más pequeñas y se van a dar cuenta lo pequeña que es. Si yo coloco acá, ustedes van a pensar que el papel está blanco totalmente, pero si lo voy acercando a la cámara se van a fijar que hay algo allí que va acercándose, podrán notar, fíjense, así
de pequeño es el grano, la semilla de la mostaza, de la cual habló el Señor en Mateo 17. Estaban sus discípulos preguntando por qué ellos no pudieron sacar un espíritu inmundo. El Señor había descrito qué estaba ocurriendo en aquel escenario. Un muchacho había sido endemoniado. El diablo había capturado esa vida y había entrado en su ser. El Señor describe, tanto en Mateo como en Marcos, lo que estaba ocurriendo. En Mateo, el Señor describe su situación diciendo: es lunático, así decía su papá. Algunos han pensado que es porque cuando salía la luna era cuando más evidenciaba que había un demonio dentro de él. Pero el Señor habló de que él tenía un espíritu mudo, como tenemos aquí, y un espíritu sordo, como tenemos aquí. Pero es en Marcos y en Lucas también, no lo leímos, que el Señor habla diciendo: es un espíritu inmundo. Traté de hacer esto como una figura de un espíritu inmundo. Uno de los seguidores del diablo había tomado aquella vida. Qué triste esa historia. Pero saben, niños, y todos los que están oyendo, que no es menos lo que está ocurriendo en la vida de alguien que todavía no tiene a Cristo. El pecado es tan malo como un demonio en su corazón. Solo que el pecado puede ser la puerta para que el demonio tome esa vida. Hay que tener cuidado. Hay que acudir al Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Pero sabe, este muchacho a veces se echaba en el fuego y a veces se echaba en el agua. Su papá decía: a veces se echa espuma por la boca. El espíritu le revolcaba en el piso porque quería matarle. Vean, aquí está la figura de la muerte, una calavera con los huesos. El Señor Jesucristo libertó aquella vida. Su presencia, su poder hizo que aquel espíritu saliera de él. Dice, mandó que saliera. Y el espíritu salió. Qué bendición es el Señor Jesucristo en la vida de una persona. Pero los discípulos no pudieron. El Señor le dijo: por vuestra poca fe. La fe de ellos no llegaba ni siquiera a una semilla, a un grano de mostaza. Vea, el Señor no está esperando algo tan grande, sino una fe pequeñita como ese grano de mostaza. En ese mismo pasaje vamos a encontrar que ahí está un hombre que es el padre del muchacho. Él quiere que la misericordia de Dios le ayude. Y es sorprendente porque el Señor le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si una fe pequeña hace lo imposible, al que cree todo le es posible. A una fe sencilla, el Señor hace lo posible. Eso fue lo que ocurrió en aquel hombre. ¿Cómo fue su fe? Una fe sencilla. Él dijo: creo. Pero él entiende su debilidad. Y él le dice al Señor: ayuda mi incredulidad. ¿Y saben algo? El Señor le ayudó. Una fe pequeña agrada, como hemos visto en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo es la fe?
pequeña. Eso contenta el corazón, complace el corazón de Dios, pero también una fe sencilla. Pero quiero terminar con la última fe. Hemos leído el caso de dos mujeres, una llamada Loida y otra llamada Eunice. Era la abuela y la madre de un hombre de Dios llamado Timoteo. Ese joven Timoteo había aprendido el evangelio, la palabra de Dios, a través de su abuela y de su madre, y también del apóstol Pablo. Pero lo que era característico en ella, que el apóstol Pablo elogia, es la fe en ellas no fingida. Es decir, una fe genuina, una fe transparente, una fe sin hipocresía. Yo quiero mostrarles algo. Fíjense, este recipiente es transparente. Cuando uno ve algo así, uno tiene confianza. Debe verlo, porque es algo genuino, está transparente. Uno nota que no tiene nada de aditivos. Pero si el recipiente es así, cuesta. Fíjense, cuando uno lo pone, uno nota, tiene líquido bueno. Pero fíjense en algo. Si yo coloco este hisopo acá y les muestro, van a ver que el hisopo sigue en su algodón limpio. Pero si hiciera lo mismo con el otro recipiente, vamos a ver si podemos bebernos esta agua. Cuando uno mete y saca el hisopo, vean cómo está. Vean, está sucio, negra. No es una fe así, no es una fe genuina, no es transparente, no agrada a Dios. La que le agrada a Dios es la que era así, como lo era Eunice y Loida. De modo que el Señor está interesado en la vida de cada uno de ustedes. Por eso Él vino a este mundo, sufrió en la cruz todo lo que nuestros pecados merecían, y allí derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Él está esperando que cada corazón tenga fe, es decir, confianza en Él, certeza, seguridad en Él, con una base sólida en su palabra. Pero Él desea ver una fe pequeña, una fe sencilla, una fe genuina en la vida de cada verdadero discípulo, de cada verdadero salvado. ¿Qué vas a hacer hoy? Ven al Señor, recíbele como Salvador por la fe. Que sea una fe pequeña, sencilla, verdadera, genuina, para que seas salvo hoy y por toda la eternidad. Y los que son salvos podamos tener una fe de la misma manera pequeña, sencilla y genuina, para seguir a nuestro Señor en el camino. Que el Señor bendiga su preciosa palabra.